Bienvenidos a este tutorial de After Effects en el que vamos a diseñar una interfaz de usuario o Head-Up Display, más conocida como HUD, típica de los videojuegos, y que vamos a animar a través de sencillas expresiones para que sea infinita. Comenzamos. Vamos a empezar diseñando y animando el visor central. Para ello creamos una nueva composición de 700 x 700 píxeles, es importante que sea cuadrada, que llamaremos Central Viewer. Un frame rate de 25 segundos y una duración de unos 20. Lo primero que hacemos es crear un shape circular, al que tenemos que disminuir su tamaño a unos 500 píxeles para que se vea completo dentro de la composición. Modificamos también su stroke para que quede fino y modificamos su color para que quede un color grisáceo. Una vez que ya lo tenemos, vamos a añadir un trim pad para terminar su diseño, recortando su shape. Podemos darle un 70%. Una vez que ya lo tenemos, lo único que nos queda por hacer es animarlo. Para ello vamos a desplegar con la letra R la rotación y manteniendo Alt pulsado hacemos clic en el cronómetro. Esto nos permite escribir la expresión. En este caso vamos a utilizar un wiggle. Lo que hace wiggle es crear un valor aleatorio interpolando los valores. En primer lugar le tenemos que indicar la frecuencia con la que queremos que cree ese valor aleatorio. Entonces abrimos paréntesis, le damos un 1, por ejemplo, por lo que se va a mover una vez por segundo, y en el segundo es la magnitud, por lo que se va a mover 50. Cerramos paréntesis y visualizamos la animación. Como ya tenemos animado el shape, lo que vamos a hacer es aprovecharlo. Para ello vamos a duplicar la capa y la vamos a hacer un poco más pequeña. Unos 400 píxeles para que haya cierta separación. Cada wiggle que tengamos en la composición va a generar diferentes valores. Es decir, que aunque hayamos duplicado la capa y sea exactamente igual, los valores de la rotación van a ser distintos. De todas formas, también es recomendable cambiar los valores de cada wiggle, ya que así obtendremos diferentes movimientos con diferentes velocidades. Por ejemplo, podemos modificar los valores del wiggle de la capa que acabamos de crear. Podemos indicar que se mueva 2 veces por segundo y con una magnitud de 80. Y si lo visualizamos ya podemos ver la diferencia entre ambas, tanto en su movimiento como en la velocidad. Para continuar con el diseño del visor central, tenemos que realizar la misma operación. Podemos duplicar la capa y aplicarle un tamaño de 300 píxeles. Para que no nos queden todos los shapes circulares de la misma longitud, también podemos recortar el end del trim pad. E incluso podemos cambiar el wiggle. En este caso podemos volver a ponerle 1 y que se mueva a una magnitud de 100. De esta manera conseguiremos un visor central con diferentes longitudes. Y ya lo que nos queda es repetir esta operación varias veces y observar cómo los wiggle generan valores hasta el infinito. Para terminar de completar nuestro visor central vamos a seleccionar la herramienta texto y vamos a crear las coordenadas polares. Vamos a escribir N de norte y podemos ayudarnos del panel de alineación para centrar exactamente nuestro texto. Repetimos esta operación hasta completar el sur, el este y el oeste. Y para animar nuestras 4 coordenadas polares creamos un objeto nulo que se quedará en el centro, ya que nuestra composición es exactamente cuadrada. Para animarlo lo que vamos a hacer es emparentar los 4 textos a nuestro nulo y a este último aplicarle un wiggle en la rotación. Y le indicaremos que se mueva 0.5 por segundo, es decir, que se mueva una vez cada 2 segundos, y que la magnitud no sea muy grande, por ejemplo 10. Y al previsualizar podemos ver cómo nuestras 4 coordenadas polares rotan sobre el mismo eje. Lo siguiente que vamos a hacer es crear una composición principal para ir colocando todos los elementos que vamos a ir diseñando. Esta composición principal va a ser Full HD 1920 x 1080 píxeles y vamos a colocarle en la parte central el visor que acabamos de crear. Para continuar vamos a crear una nueva composición de 500 píxeles por 300 a la que llamaremos bars.
Con la herramienta pluma vamos a dibujar un shape de abajo a arriba y vamos a animarlo a través de un trim pad. Con Alt pulsaremos el cronómetro sobre End y escribiremos un wiggle de una frecuencia de 1 y una magnitud de 40. Si lo previsualizamos, podemos observar cómo ya hace un pequeño movimiento en vertical. Pero como el valor de End es 100, el wiggle está interpolando entre 60 y 140. Por lo que tendremos que modificar el valor de End y darle 50 para ver realmente toda la interpolación que hemos creado con el wiggle. Una vez solucionado este problema, duplicamos 20 veces nuestro shape y colocamos la primera de ellas a la izquierda del todo y la última a la derecha. Para terminar y diseñar esta composición de barras, lo único que nos queda por hacer es seleccionar todos los shapes, nos podemos ayudar de la tecla Shift y a través del panel de alineación distribuirlas. Clicamos sobre la distribución centrada horizontal y ya tenemos automáticamente distribuidos nuestros shapes por toda la composición y animados hasta el infinito. Así que ya podemos ir a la composición principal para incluir en ella la composición de barras que acabamos de crear. Podemos acomodarlo en la esquina inferior derecha y previsualizamos para ver cómo está quedando. El siguiente paso es importar un mapa que he descargado de Freepik. Hacemos clic derecho sobre el mapa que acabamos de importar y creamos una composición sobre la selección. Eso nos crea una composición del tamaño del mapa. Para animarlo vamos a usar un efecto que se llama Offset. Lo buscamos en el panel de efectos y lo arrastramos al mapa. Activamos la animación y en el segundo 10 vamos a ponerle menos 1250. De esta forma vemos como ya el mapa se mueve hacia la izquierda y vamos a activar las expresiones y vamos a escribir un loop out. Abrimos y cerramos paréntesis. Esta expresión lo que hace es repetir hasta el infinito nuestros keyframes, por lo que si previsualizamos a partir del segundo 10 vemos cómo vuelve a empezar la animación. Para darle un toque de perspectiva vamos a convertir esta capa en 3D y vamos a girar su rotación X a menos 30. Ahora lo que vamos a hacer es colocar unos puntos en diferentes lugares del mapa. Para ello vamos a crear un sólido de 300 x 300 de color blanco y al que vamos a hacerle una máscara circular y le vamos a disminuir el tamaño. Lo colocamos en el mapa y para animarlo vamos a tener que crear un nulo al cual vamos a anclar su posición a la animación del offset. Para ello desplegamos con tecla P la posición, hacemos clic con Alt pulsado en el cronómetro y con la espiral arrastramos hasta la animación del Shift Center To. De esta forma vemos que el punto no avanza, pero el nulo ya se mueve a la vez que el mapa. Lo que nos queda por hacer entonces es emparentar nuestro sólido con el nulo. Y así ya conseguimos que el punto se mueva a la vez que el nulo. Ahora simplemente duplicamos los sólidos y como ya están anclados al nulo, podemos distribuirlos por el mapa libremente y la animación seguirá siendo la misma. Para dar un poco más de dinamismo al mapa, lo que vamos a hacer es jugar con la opacidad de los sólidos. Vamos a animar su opacidad de 0 a 100 y de 100 a 0. Y para que se repita hasta el infinito vamos a aplicar la misma expresión que utilizamos en el Shift Center To. Es importante tener en cuenta que cuando aplicamos un loop out, el último y el primer keyframe deben ser iguales para que la animación sea continua. Copiamos la opacidad y la pegamos en los otros dos sólidos, pero lo que podemos observar es que una vez que termina el mapa de la izquierda, los puntos no aparecen en la derecha. Para ello lo que tenemos que hacer es duplicarlos y sumarle el doble del ancho de la composición, es decir, en nuestro caso 2500. Previsualizamos y ya podemos ver cómo los puntos aparecen durante toda la animación del mapa.
Una vez que ya tenemos hecho esto, acomodamos el mapa en nuestra composición principal. Podemos hacerle una máscara e incluso disminuir su tamaño y ubicarlo en la parte izquierda inferior de nuestra composición principal. Y para darle un toque más tecnológico, con nuestra pluma podemos eliminar algún punto del mapa para que las esquinas no queden cuadradas. Previsualizamos y vemos cómo está ya animado el mapa con los puntos en intermitente. Y por último subimos un poco la composición para dejar un espacio debajo de ella, una nueva composición que vamos a crear, que se va a llamar Infobar, de 600 por 300 píxeles. En ella vamos a crear un shape horizontal al que le vamos a añadir un trim pad y vamos a aplicar una expresión al end de wiggle de 0.5,40. Con ello lo que conseguimos es animar el recorte de nuestro shape con una magnitud de 40, por lo que vamos a bajar el end a 50 para que tenga un suficiente rango. Previsualizamos y ya vemos cómo se mueve. Lo siguiente es duplicar esa misma capa y eliminar el trim pad. Le aplicamos un color más claro y estrechamos la barra a unos 10 píxeles. La colocamos en la parte inferior y nos va a servir como guía. Ya por último, lo único que tenemos que hacer es crear un texto que llamaremos numbers en la parte derecha de la barra y vamos a aplicarle una expresión en source text que se llama math.round. Abrimos paréntesis y con la espiral lo anclamos al end. Cerramos paréntesis y tenemos nuestra expresión. ¿Qué es lo que hace? math.round redondea el valor que nosotros le indiquemos. Como le hemos indicado end, nos va a redondear los valores que dé end. End es un wiggle, por lo que tenemos un valor aleatorio que se representa según se mueva la barra. Para terminar el diseño le colocamos un porcentaje, lo ubicamos correctamente y ya tenemos nuestra composición terminada. Por lo que podemos colocarla ya en nuestra composición principal, debajo del mapa. Ya vemos cómo va quedando. Y si os fijáis podemos ver que el mapa realmente no tiene fondo. Para ello vamos a replegar todas nuestras capas y vamos a crear un sólido del tamaño de la composición de un color un poco más claro. Le ubicaremos el último para que esté de fondo y le bajaremos la opacidad a 15. Comprobamos en la composición principal y ya vemos cómo se aplica ese fondo. Terminamos de ubicarlo para cuadrar bien nuestro diseño. Podemos modificar la máscara y ya tendríamos esta parte de la composición inferior. El siguiente paso es crear una nueva composición que se llame simplemente info de 800 por 600 píxeles. En ella vamos a escribir diferentes textos que vamos a animar, por ejemplo, fuel. Pero antes de duplicar vamos a aplicarle una animación con la opacidad. Añadimos la variable opacidad, la ponemos al 50 y modificamos el offset. Hacemos un keyframe en -100 y otro keyframe en 100. Previsualizamos y vemos cómo la opacidad se va moviendo por las letras. Aplicamos en ese mismo efecto un loop out y ya tenemos este efecto hasta el infinito. Ahora ya duplicamos nuestro texto y seguimos conformando diferentes datos como batería, por ejemplo.
Volvemos a duplicar y llamamos a la nueva capa Days. Las hacemos más grandes y las ubicamos en el medio y vamos a añadir un texto arriba que llamaremos de nuevo Numbers y al que le vamos a aplicar en su source text una expresión que se llama random. Abrimos paréntesis y le tenemos que indicar dos variables separadas por coma. Estas dos variables lo que hacen es delimitar el rango del número que se va a crear aleatoriamente. Es decir, nuestra expresión va a devolver un número del 1 al 1000. Previsualizamos y ya vemos los efectos que tenemos en el texto. Lo alineamos con el resto de textos y ahora importamos diferentes iconos que podemos descargar de FreePik, por ejemplo una luna para completar los días. Disminuimos su tamaño y lo colocamos exactamente al lado de días. Después duplicamos la capa y con Alt arrastramos otro nuevo icono, por ejemplo nuestro speaker. Le bajaremos un poco. Después crearemos un shape horizontal y le añadiremos un zigzag. Le indicaremos smooth para que sea suavizado y modificaremos su tamaño. Para animarlo vamos a animarla a través de un trim path, por lo que le añadimos y recortamos el start. Modificamos su offset. Le indicamos que empiece en 0 y creamos otro keyframe en 1. Para que esta animación sea infinita, volvemos a repetir el paso y le aplicamos un loop out. Previsualizamos y vemos cómo está quedando. Para el icono del fuel vamos a utilizar una barra que hemos creado en la composición barras. Así que vamos a esa composición, copiamos una barra y la pegamos en info. La hacemos más pequeña para ajustarla al tamaño del texto y la duplicamos dos veces. Movemos una hacia la izquierda y distribuimos. Podemos hacerlas un poco más finas para que se ajusten más a los trazos y las alineamos con el texto. Para la batería vamos a dibujar una elipsis, lo ubicamos para alinearlo con el texto y le bajamos la opacidad. Le añadimos un trim path y recortamos hasta 75. El paso siguiente es duplicar ese mismo shape, eliminamos el trim path y ya tendríamos nuestro diseño de elipsis. De la misma forma que hemos hecho en el resto de shapes, vamos a animar el offset del trim path de 0 a 1 y le aplicaremos otra vez de nuevo el loop out. Así ya tenemos el círculo girando hasta el infinito. Por último, podemos reacomodar todos nuestros datos para que queden alineados y ya lo colocamos en la composición principal. Previsualizamos y vemos cómo realmente funciona y se acopla con el resto de composiciones. Sin embargo, la podemos hacer más pequeña ya que queda un poquito cercana al oeste, es decir, a nuestro visor central. Por ejemplo, para terminar de completar la información podemos ir a la composición y duplicar el texto días y la vamos a renombrar con number. Vamos a eliminar el animator y vamos a aplicarle la expresión mathRound y dentro del paréntesis le vamos a marcar time. Time, el valor que nos devuelve es el time de la composición. Es decir, en el segundo 1 devolverá 1. Lo que vamos a hacer es multiplicarla por 0,5 y le vamos a sumar 10. ¿Con esto qué hacemos? Retrasamos el time a la mitad. Es decir, en el segundo 2 nos va a devolver 1 y al sumarle 10 lo que hacemos es que empiece en el día 10. Cerramos el paréntesis y ya lo tenemos.
Para seguir creando elementos nos vamos a nuestra composición principal y escribimos un texto, por ejemplo, que ponga data, lo duplicamos, le cambiamos el párrafo a la derecha y lo vamos ubicando como más nos guste. Le podemos aplicar una animación en el short text de time y ahí sí que vamos a ver cómo realmente nos está devolviendo el tiempo exacto en el que se encuentra la composición. Para seguir decorando, lo que vamos a hacer es ir a nuestra composición de info y coger la animación que teníamos de los numbers. Los vamos a ubicar en la parte derecha de nuestra composición y los vamos a disminuir de tamaño. Los duplicamos tantas veces como queramos y los distribuimos. Y para terminar de decorar vamos a ir ubicando unos botones que hemos descargado de FreePic, de play, rebobinado, stop y pause. Podemos ubicarlos debajo del visor central. Para ello lanzamos a nuestra composición principal el play, lo hacemos más pequeño y lo duplicamos. Seleccionamos la capa que acabamos de crear y arrastramos con Alt para que mantenga las mismas propiedades. Ahora simplemente vamos creando el resto. Como último recurso, lo que podemos hacer es importar un archivo que nos sirva de fondo. Es una textura que he descargado de FreePic y la vamos a colocar de fondo. Modificamos su opacidad al 7% y creamos un fondo de color oscuro que ubicamos debajo de todas las capas. Terminamos de acomodar el resto de composiciones y ya tenemos el resultado final. Espero que os haya gustado el tutorial, un saludo y muchas gracias.